Bueno, yo no estoy hablando cosas que no están acá, ¿no? Están ahí más adelante. Ok. Esto es en un medio no disipativo, es algo ideal. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando acá, pero al otro lado ya no me escuchan. Quiere decir que este medio ha absorbido la energía, ¿sí? Es igual, yo agarro una linterna y de repente enfoco hasta el fondo, pero de repente quiero hacerlo llegar hasta el edificio de allá, ya no llega, ¿no? No llega, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido absorbido. El medio realmente es un medio disipativo, ¿sí o no? Porque si no, pues no habría, o sea, esa amplitud seguiría siendo la misma. Y la intensidad de aquí que estoy generando sería la misma también en cualquier lugar, es algo absurdo. Pero se va a modelar de esa manera. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se modela de esa manera? Porque eso es lo que nosotros observamos. Realmente, la perturbación es un pulso que se propaga. Por ejemplo, si esta es la perturbación, entonces aquí está el pulso. Esto estaría ahí en un instante, después está acá, después está acá, y va propagando. Va propagando. Claro, pero yo no puedo ver eso. ¿Por qué? Porque necesitaría una visión, pues, de milésimas de segundo, ¿no? O sea, yo digo, a ver, uno, dos, ya pasaron, ¿no? 1000 milisegundos. Entonces, nuestra visión es limitada. Lo único que voy a ver no es esos milisegundos que van pasando, ¿no? Sino que yo veo como resultado, veo esto. ¿Que esto qué es? Como una función seno o coseno. Es por eso que aquí se trabaja con seno. También se puede trabajar con coseno, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque eso es lo que nosotros observamos. Mira, yo voy a generar acá una onda. Y lo único que hago es perturbar aquí. Aquí perturbo. Ya no perturbo más allá. Pero ¿qué pasa? Se propaga. ¿No? Entonces yo, mira, lo que voy a hacer acá, solamente voy a perturbar. Y se mandó. ¿No? Se desplazó. ¿No? Pero lo que yo hago una perturbación acá, y esa es la que se propaga. Entonces, si tuviese esa mirada, o bueno, esa visión de milésima de segundo, entonces diría primer milisegundo, segundo, tercero. Esa perturbación es que se da propagando. ¿Ya? Bueno, si yo estoy hablando entonces de ondas sonoras, estoy perturbando la presión atmosférica. ¿Ya? Ahorita estoy generando una onda sonora. ¿Cómo? Perturbando la presión atmosférica. Por lo tanto, ¿qué pasa? La molécula que se encuentra cerca mío está oscilando. Está oscilando. Pero acá hay otra molécula. Entonces, que oscila, le comunica esto. Y así se va llevando, ¿no? Perturbando todo ese medio. O sea, va propagándose. Entonces, esto, lo que está comunicándole es energía al siguiente. Vibrando, el otro acá, sigue, ahora vibra y así se lleva. Entonces, ¿qué pasa? Para que llegue más rápido esa información, las moléculas deberían estar más cerca. ¿Sí o no? ¿Y dónde encontramos más cerca esas moléculas? En los sólidos. Eso significa que si estamos hablando de sonido, la velocidad de los sólidos va a ser mayor que la velocidad de los líquidos. Y esto va a ser mayor que la velocidad de los gases. ¿Por qué? Porque en los sólidos las moléculas están mucho más cerca. Y en los líquidos un poquito más separados. Y en los gases también separados. Es por eso, más o menos para tener una idea, ¿no? La velocidad del sonido, por ejemplo, en un líquido
es de 1500 metros por segundo, comparado con la de en el aire, que es aproximadamente 340. Ya pone 300, entonces más o menos estamos viendo como un quinto, ¿no? Un quinto de la velocidad ahí en los líquidos, ¿no? Entonces, es debido a eso, ¿no? Debido a la distancia entre las moléculas. Pero si nosotros utilizamos una onda o generamos una onda electromagnética, en el caso de esta onda electromagnética, ¿qué sucede ahora? ¿No? Esa onda electromagnética tiene una velocidad. Pero esa velocidad, ¿de qué depende? Depende del índice de refracción. Este es el índice de refracción. Este es el índice de refracción. Esto es la velocidad de la luz en el vacío. Y en el vacío el índice es 1. Es 1. Entonces, relacionado inversamente, ¿no? Mayor índice de refracción, menor velocidad. O sea, pero sabemos que el índice de refracción es mayor en los sólidos, mayor que en de los líquidos, y esto mayor que en de los gases. Por lo tanto, la velocidad de esa onda electromagnética, ¿no? Por lo tanto, la velocidad de esa onda electromagnética es inversamente proporcional, ¿no? Por lo tanto, inversamente todo lo contrario. Mayor velocidad en los gases. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen menor índice de refracción. ¿Ok? Pero ¿cuál es la velocidad máxima? La velocidad máxima es la velocidad en el ácido. Esa es la velocidad máxima. O sea, esta onda electromagnética va a tener una velocidad máxima. Y eso va a ocurrir cuando está en el vacío. ¿Ok? Entonces, pregunta, para generar una onda electromagnética, ¿necesito un medio material, sí o no? Sí. Sí. ¿Sí, Sí. o no? Sí. Sí. Ok, entonces cualquier onda, para producir esa onda necesita un medio material. Pero si yo tengo ya una onda electromagnética, ¿se propaga en el vacío, sí o no? La onda electromagnética. Sí. ¿La onda sonora se propaga en el vacío? No. Ok. Entonces, nosotros, cuando vemos Guerra de las Galaxias, ahí nos engaña, pues. ¿Por qué? Porque en el espacio es vacío. Entonces no debería escucharse una explosión. Lo que sí sería físicamente posible es ver destellos de luz. Ver destellos de luz. Más no sonido. Imagínense. Pero bueno, ya de repente algo emocionante, ¿no? Pero no es real, no es real. Ok. Nuestro objetivo básicamente es aplicar estas ondas a lo que es audición y lo que es visión. Audición, ondas sonoras, y visión, ondas electromagnéticas. Ondas transversales y ondas longitudinales.
¿A qué se llama una onda transversal? ¿A qué se llama una onda longitudinal? Y estas ondas, ¿cómo están relacionadas con la visión o con la audición? ¿No? Ok, entonces, una onda transversal, acuérdense, si esto es la dirección de la perturbación, ¿ya? La propagación, o sea, la dirección de propagación, va a ser perpendicular. ¿Ok? Acuérdense entonces, perturbación. Propagación. Si el rojo es perturbación. El negro es propagación. ¿Ok? ¿Listo? Ujú. Esta es la perturbación. Entonces, opciones, puede estar así, puede estar así. Está así, siempre perpendicular, siempre perpendicular. ¿No? Entonces, si usted te da la dirección de propagación, fácil, la perturbación es perpendicular. Ujú. ¿Ya? Pero en el caso de una onda longitudinal, ¿qué pasa? La perturbación, vamos a poner acá, ahí está la perturbación, y la propagación, o sea, la dirección de propagación también en esa dirección. Mm. Esa es una onda longitudinal. Entonces, lo que se puede resumir es, en esas figuras o en esas gráficas, eso, ¿no? Bueno, ejemplo de ondas transversales, las ondas electromagnéticas. Y ejemplos de ondas, ¿no?, longitudinales, las ondas sonoro. Entonces, ¿qué pasa? Que esta molécula está vibrando. Sí, va, viene, le pasa al otro y llega a ustedes. No, por si acaso, no es que la molécula va a llegar al oído de ustedes, no. Lo único que llega es, o lo único que se va a propagar es la energía. Lo que se propaga es energía, no materia. ¿Ya? Las ondas propagan energía, no materia. Podemos tener frentes de ondas planas, cilíndricas y esféricas. Y todas ellas se pueden generar a partir de una onda plana. A partir de una onda plana. Entonces, si nosotros tenemos una onda plana, por ejemplo, con una longitud de onda, le hacemos pasar por una abertura, ¿no?, una abertura mucho mayor que la longitud de onda, vamos a seguir teniendo ondas planas. Pero si esa onda plana, con una longitud de onda, le hago pasar por una abertura igual, ¿no?, a esa longitud de onda, genero un frente de ondas cilíndricos. Pero si ahora, ¿no?, esta onda plana, hago pasar por una abertura bastante pequeña, ¿no?, entonces voy a generar una onda esférica. Y esto mayormente será para fuentes puntuales. O sea, como la abertura es bastante pequeñita, es como si fuera ya un punto, ¿no? Entonces, una fuente puntual va a ser va a generar fuentes, en este caso, ondas esféricas, ¿no? Una fuente puntual va a generar, ¿no?, ondas esféricas.
¿qué es la intensidad? De repente aquí he utilizado aquí una derivada, pero esto no es más que la intensidad de la energía por unidad de tiempo superficies o ángulos. Así. ¿Ok? Esa es la intensidad de una onda. O sea, si conozco la energía, la superficie a la que está llegando y el tiempo que lo voy a testear, eso me va a dar la intensidad. Pero la energía sobre el tiempo, esto me va a dar lo que se conoce como potencia entre la superficie, o sea, el área de esa superficie. Pero ojo, hay que tener en cuenta que esta potencia, ¿no?, es energía por unidad de tiempo, no es la potencia de la mecánica de sólido, ¿no? Porque la potencia de la mecánica de sólido era una fuerza, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? La potencia. Ok, entonces cuando nosotros utilizamos intensidades bastante grandes o bastante pequeñas relativamente, es recomendable utilizar una escala logarítmica. La intensidad tiene una escala lineal, ¿ya? Eso tiene una escala lineal, pero no es recomendable, ¿no?, cuando vamos a trabajar con grandes cantidades. Entonces, preferible se utiliza la escala logarítmica. Pero esto ahora viene a ser lo que se conoce como nivel de intensidad. ¿Ya? Entonces, este nivel de intensidad, voy a poner así, NI, ¿no?, nivel de intensidad, esto va a ser igual a ¿qué? 10 logaritmo la intensidad entre la intensidad sub 0, que básicamente ese sub 0, ¿no?, está relacionado con el umbral de audición de los humanos. Y esto es 10 a la menos 2 watts por metro cuadrado, ¿no?, el I sub 0, aproximadamente, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar con nivel de intensidad, entonces tengo que aplicar esa relación matemática. ¿Ok? ¿Qué más? Dice, ondas esféricas en un medio no disipativo. O sea, donde no hay pérdida de energía. Entonces, cuando no hay esto, esa pérdida de energía, ¿qué puedo obtener de aquí? Esto también va a ser un tema de estudio para la siguiente clase. Voy a tener la intensidad 1 entre la intensidad 2. Esto va a ser igual a R2 sub 2 sobre R sub 1. Todo esto al cuadrado. Al cuadrado. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo despejo eso, voy a tener esa relación. Muy importante, esa es una ley muy importante, que es la ley del inverso al cuadrado de la distancia, que se utiliza bastante, ¿no?, en medicina. La X, o sea, se utiliza para ondas, ¿no?, para ondas, ya sean ondas sonoras o ondas electromagnéticas. Vamos a hacer unas aplicaciones ahí en la clase que viene, ¿no?, en la próxima semana. Bueno, ese es un medio no disipativo, pero en un medio disipativo, entonces, ¿qué va a pasar? Y eso es un poquito más real, porque, de hecho, yo estoy hablando acá y la intensidad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque este medio va absorbiendo, ¿sí o no?, la energía. Entonces, esto va a ser igual, voy a representarlo acá, más grande, y sub 0, E menos mu X. ¿Y qué es este? Este es el mu, este es el coeficiente de atenuación lineal. Y esto es el espesor. Y esto es el espesor. Entonces, yo puedo de repente hacer un arreglo en esa ecuación para poder analizar. Y esto no es más que, ¿ya?,
y sub 0 entre E a la mu de X. ¿No? Lo único que he hecho es llevarlo al denominador, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder hacer un análisis entre esta variable de acá, o este resultado, esta con esta. Entonces, ¿qué pasa? Si esto aumenta, El otro disminuye este disminuye. porque están exactamente proporcionales. Inversamente proporcional. Entonces, si yo quiero más o menos tener esa idea, a ver, voy a hacer acá. Esto va a ser el espesor de X. Por acá viene una intensidad sub 0, pero debido a este espesor es atenuado, ¿sí o no? O sea, es absorbido. Y aquí sale ya menor. O sea, esa intensidad va a ser menor a la que entra. ¿Sí? Entonces aquí entra una cantidad y aquí sale menos. ¿Por qué? Porque ese medio absorbido. Entonces, en este caso, el aire está absorbiendo. Claro que no va a ser tan eficaz como poner ahí una barrera, ¿no? Física, ¿no? O sea, un material. Es otra cosa. ¿Ah? Doctor, una pregunta. Sí. ¿La X qué significa? Espesor, quizás. Espesor. Ok, entonces analicemos. Pero, mira, si este X aumenta, o sea, si el espesor es mayor, obviamente va a tener más, ¿sí o no? Por lo tanto, la intensidad va a disminuir, ¿sí o no? Claro. Entonces, si este aumenta, o sea, si X aumenta, todo esto va a aumentar. Y por lo tanto, esto va a disminuir. Ok, vamos con el coeficiente de atenuación lineal. Si este coeficiente de atenuación, ¿ya?, aumenta, todo esto también va a aumentar, ¿sí o no? Por lo tanto, va a disminuir la intensidad. Pero, veamos, ese coeficiente de atenuación es una función de ¿qué? De la frecuencia. ¿Ya? O sea, depende de la frecuencia. Y el coeficiente de atenuación lineal depende de la frecuencia. ¿Ah? Para tener una idea, si yo tengo un valor, un coeficiente sub 0 para una frecuencia de 1 MHz, por ejemplo, de 1 MHz, entonces, si yo tengo ahora 2 MHz, será el doble. Y así sucesivamente. O sea, cuanto mayor es la frecuencia, mayor va a ser. esto me va a decir, cuanto mayor es la frecuencia, Mayor es el sub mayor también va a ser el sub 0. ¿no?, el coeficiente de atenuación lineal. Dicho en otra palabra, si yo tengo aquí, por ejemplo, de 1 MHz, me daría un valor. Entonces, ese megahertz, ¿no?, con ese megahertz, este mu, lo que hace es, obviamente lo va a disminuir, ¿sí o no? O a un valor. Pero si yo pongo aquí 2 megahertz, ahora sería el doble. Entonces, esto va a ser mayor, mucho mayor, ¿no?, ¿sí o no?, que el para 1. Entonces, lo va a disminuir más. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí dos variables. Tenemos el espesor y el mu, que va a depender de la frecuencia. Entonces, veamos alguna aplicación así bastante sencilla, práctica. A ver, si tenemos dos ecógrafos, entonces una de 2 MHz y otra de 4 MHz. ¿Ya? Si tenemos dos ecógrafos, ¿ya?, una de 2 MHz y el otro de 4 MHz, y quiero hacer una ecografía, pues, para una persona, por ejemplo, una persona con sobrepeso, y de repente acá una persona delgada, ¿no?,
y yo quiero optimizar. O sea, ¿qué significa optimizar? O sea, claro, o sea, ver la mejor manera, ¿no? Haciendo, digamos, o eligiendo algunos parámetros, ¿no? En este caso, podemos ir viendo que los parámetros van a ser espesor y frecuencia. Pero una cosa, esa persona con sobrepeso, y de repente, imagina que estoy queriendo hacer el estudio en el hígado. Entonces, de la superficie, o sea, de la piel al hígado, a esa persona con sobrepeso, voy a tener mayor espesor que para una persona delgada. Eso yo no puedo hacer más nada. Claro, yo no puedo modificar eso, pero sí podría elegir el ecógrafo adecuado, ¿no? Ok, entonces aquí, bueno, yo estoy teniendo pues ahí dos ecógrafos. Ok, entonces de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿ya? ¿Cuál ecógrafo utilizaría a la persona con sobrepeso? Y la de 4. La de 4. La de 2. Claro, porque ya el X, como tiene mayor peso, ya está disminuyendo. Pero si yo le pongo 4, lo haría mucho más todavía. ¿Por qué? Porque va a depender directamente. Entonces, para esto utilizaría pues la de 2 MHz. De 2 MHz. Y para esto, de 4 MHz. Profesor, pero no tengo los ecógrafos y me da una frecuencia. Bueno, esos eran los antiguos, ¿no? Pero si así fuese, también hay otros parámetros ya técnicos, ¿no? De repente, así como se hace en rayos X, de repente ya se puede hacer un poco más de exposición, menos, hacer por la distancia, ¿no? Ya hay otros parámetros que se pueden ver. Pero acá, tan solamente con esas dos, lo que se podría hacer. ¿Ok? Tampoco estamos asumiendo que pues, esa región va a tener un sub cero, ¿no? Pero eso de repente, estamos hablando de personas normales, ¿no? O sea, estadísticamente. Vale, si tiene de repente por ahí calcificación, eso va a ser como ya, va a ser variar, ¿no? Pero bajo estas circunstancias. Ok. Bueno, entonces, esa es ¿no? Una aplicación de esto. Lo que he visto es que se utiliza bastante ondas planas. ¿Por qué si nosotros utilizamos en este caso, un transductor ultrasónico, lo vamos a poner casi en contacto con la piel, ¿no? Claro, se utiliza un gel, que ese gel tiene la función de aumentar pues, la refracción, por si acaso, ¿no? Entonces, hay otras aplicaciones donde voy a necesitar pues, una onda esférica. Imagínate que un barco pesquero quiere detectar cardúmenes, ¿no? de peces, ¿no? Entonces, si utilizaría, imagínate, yo lo voy a hacer para detallar un poquito. Imagínate que el cardumen está allá al fondo, ¿no? Entonces yo con mi onda plana empiezo por acá. Nada. ¿No? Pero ¿qué pasaría si yo mando, digamos, un frente de onda esférica? Lo detecta, ¿no? Reflexión, y lo detecta. Incidente, un obstáculo, refleja. Y al toque lo detecta, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones, ¿no? Pero en el caso, digamos, es más, está sin contacto, no hay mucho problema. ¿Okay? Y bueno, y al final, o sea, no es muy grande también como para hacer el barrido, ¿no? Entonces, ese detalle. Okay. Bueno,
Entonces, mira, yo les voy a pedir un favor. Lean. A ver, esto se puede leer. Sí. O sea, lean ahí mentalmente. Pero eso responde a una pregunta. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre el fenómeno de reflexión y refracción de ondas? Esa es la pregunta. Y esa es la respuesta. ¿Cuándo ocurre el fenómeno de reflexión y refracción de ondas? O de las ondas. ¿Ya? Bueno, entonces, yo voy a hacer preguntas y entonces ustedes van a ir respondiendo. Pero todo en función a lo que está ahí. No, ¿por qué? Esto al menos lo voy a eliminar por ahora. Listo. Ya, entonces vamos a ver. Este medio tiene una densidad y este medio tiene la misma densidad. Ahora sí pregunto. ¿Ocurre reflexión y refracción de ondas sonoras? ¿Ocurre reflexión y refracción de ondas sonoras? ¿Se ve bien ahí? ¿No? ¿Así? ¿Apago? Sí. Apago esta intento la de atrás. Voy a prender mi flash entonces. Ah, sí se ve mejor. A ver. Yo mando una onda sonora. Perfecto, mando una onda sonora. ¿Ocurre reflexión y refracción para ese caso? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? No respondan, no se sabe. Y dije, ¿por qué no? Porque dice cuando pasa medio. A ver, vamos nuevamente. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿De una vez? Sí, Sí. ¿Por qué? porque pasa un medio a otro diferente, pues. Ah, pero no está diferente ahí porque tiene la misma densidad. No, pues no. No ocurre. ¿Por qué? Porque tiene, Ah, tiene la misma densidad. Ya, pero ahora, escuche, voy a poner aquí densidad 1 y densidad 2 diferentes. Pero voy a hacer la pregunta. Ahora, yo mando una onda incidente electromagnética. ¿Ocurre el fenómeno de reflexión y de refracción? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí o no, ¿por qué? electromagnética relacionada con la visión. ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? O sea, la onda incidente ahora es una onda electromagnética y encuentra esos medios. ¿Hay reflexión y refracción de esa onda? ¿Sí o no? Sí. Les dije que leyeran lo que estaba ahí, del inicial. ¿Ocurre o no ocurre? No ocurre. ¿Por qué? Porque el sonido tiene la densidad, si es luz, o sea, la refracción. Ajá, así es. Okay. Solamente las ondas sonoras van a hacer reflexión y refracción. Pero si tú mandas una onda electromagnética, no. Ahora, si yo mando entonces una onda electromagnética y ahora aquí yo tengo un índice de refracción 1, un índice de refracción 2 diferente,
ahí sí ocurre reflexión y refracción. ¿De qué? De ondas electromagnéticas. Pero si yo mando ondas sonoras, no. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a leer entonces. Ocurre cuando una onda pasa de un medio a otro diferente. Si es sonido, se tiene en cuenta la densidad. Y si es luz, el índice de refracción. Luz es una onda electromagnética. ¿Ok? Bueno. Ahora sí, voy a quitar esto. Y voy a poner acá densidad 1, densidad 2. ¿Ya? Densidad 1 y densidad 2. Si esta incidente es una onda sonora, sí va a haber reflexión y refracción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí están las diferentes densidades. Ok. ¿Qué más? Quiero hacer algo más. A ver. Esa onda incidente, ¿cómo lo puedo representar? Entonces el incidente lo voy a representar X, T, magnitud, seno, K, pero estamos en el medio 1, pues será K1 por X, omega por T. Como está yendo en esa dirección, Va a ser menos. Ok. Veamos la reflejada. Voy a poner aquí R. Reflejada seno. ¿Qué K? Es. K1, porque está en el mismo medio. ¿Ah? El mismo medio. Pero positivo. Positivo, porque está yendo en ese sentido. Ajá. ¿Sí? Y por acá, vamos a poner esto, R', refractada. Por este. Seno. Seno. K2, porque en medio 2, Ajá. X, menos. Menos. Ajá. Ok, a todo esto se le llama ángulo o argumento. O sea, lo que va en paréntesis, ¿no? Ok. Entonces, el eco es una onda sonora reflejada. Ahí se ve. Esto es el famoso eco. ¿Qué características tiene? La misma rapidez de la incidente. ¿Ok? O sea, la velocidad del sonido en ese medio es un valor, ¿no? Y también es el mismo de la onda reflejada, o sea, del eco. ¿Por qué? Porque se encuentran en el mismo medio. Entonces, esa reflexión, o mejor dicho, vamos a obtener ecos cada vez que vamos de un medio a otro diferente. Entonces, imagínense que ya hay un caso real en la piel, ¿no? Es que hay diferentes densidades, ¿sí o no? Entonces, cada vez que hay esos cambios de densidades, ¿no? Vamos a tener, digamos, un eco. Y la característica es muy importante, pues, es que esa velocidad, ¿no? En ese mismo medio es la misma, ¿no? Tanto para el incidente como para el reflejado. Bueno, entonces, imagínense lo que sería una ecografía, ¿no? Una ecografía, o sea, el registro de estos ecos, ¿no?
Ok. Pero hay que tener cuidado acá. El incidente es, en este caso, es de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo pongo aquí, a ver, medio 1, pongo acá, medio 1, y aquí medio 2, ¿no? De repente aquí, ¿no? Pongo, no sé, densidad 1, densidad 2, puede ser así, ¿ya? Pero fíjense ustedes que el incidente ahora, esto es incidente, y esta es una onda sonora. Escuchen, una banda sonora. Entonces, y tengo mi sistema de referencia de esa manera. Pregunta: ¿cuál es el argumento del eco? ¿Cuál es el argumento del eco? O sea, el ángulo del eco. Entonces tengo que identificar dónde está el eco. Para eso tengo que identificar primero cómo es la incidencia, ¿sí o no? Claro. Y una cosa puede ser que yo así incidir para allá, u otra incidir para allá. ¿No? Entonces, cambia. Obviamente la reflejada es todo lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el argumento? A ver, primero, ¿dónde se encuentra el eco? ¿Acá o acá? Aquí. Ajá, muy bien. Entonces, por aquí va a estar el eco. Y el refractado va a estar por acá, ¿sí o no? Este va a ser el refractado. Ok. Ya, entonces, ¿cuál sería su argumento? Medio 2. K2, ¿sí o no? ¿X? Negativo. ¿Más o menos? Menos. No, más. ¿Más o menos? Más. Menos. ¿Por qué? Porque el incidente, ¿cuál sería su argumento? K2. Positivo. ¿Por qué? Porque está dirigiendo hacia menos. ¿Y esto? ¿Cuál sería? También. K1. K1. X más BWT. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Mi sistema de referencia y cuál es la onda incidente. Entonces ahí podemos ir viendo, ¿no? Pero yo creo que queda bastante claro cuando dice que si es sonido se tiene en cuenta la densidad, y si es luz, o sea, una onda electromagnética, el índice de refracción. Así tiene que ver. Ok, entonces, seguimos. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, pero ahí en ese caso las densidades son las mismas. ¿Dónde están las densidades? En el ejemplo. En el gráfico de acá. No, son Pues diferentes. no, o sea, sí, pero yo creo que se va a dar cuando las densidades sean las mismas. ¿Cómo? Y así se va a dar cuando todo lo que hemos hecho se da cuando las densidades sean las mismas. O sea, va a haber algún caso de repente la densidad sea diferente y puede variar todo. ¿Sí? No. Reflexión y refracción se da cuando son diferentes. Pero puede ser. La densidad de unidos siempre son iguales o son diferentes. No, los medios, diferentes. Claro, bueno, ya. O sea, esto es la densidad de este medio. Y esto es la densidad de este medio. Ya. Sí, hay que tener cuidado. Si las densidades son las mismas, o sea, no va a haber, o sea, mejor dicho, si la densidad 1 es igual a la densidad 2, no hay reflexión y refracción.
Te va a salir la fecha que está programada. Ay, pero no me sale nada. Bueno, esto lo van a ver ustedes en práctica. Ahí también, yo les digo así porque a veces el estudiante se pierde, ¿no? A veces digo así, ¿no? Se pierde porque de repente lo que queremos es que él sepa o identifique cuál es la onda incidente, ¿sí o no? Porque depende de la onda incidente, va a saber cuál es la reflejada y cuál es la refractada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mira, ese es el radio incidente, para el caso, ¿no? Viene aquí el radio incidente, pero el medio, acá tienes un medio, aire, y acá un medio. Entonces, todo lo que ocurre acá va a estar incidente y reflejado. Están en el mismo medio, ¿sí o no? Pero el refractado va a estar acá. En el otro medio, pues, ¿no? Pero entonces, algunas veces, ¿qué es lo que se hace? Ya no se hace que vaya en ese sentido, sino yo a veces a propósito, yo de repente, ¿ha comprendido o no ha comprendido? En vez de reflejado, ya le pongo que es incidente. Entonces, y le digo, ¿no? A ver, identifique dónde está el rayo reflejado y refractado. Se pierde a veces. ¿En ese caso sería el incidente hacia arriba o el incidente hacia abajo? No puede, o sea, el incidente viene así, mira. Ya. Si es incidente, esto sería el refractado sería hacia abajo. claro, el refractado siempre va a estar, pero no va a estar acá. Claro, oposición. Se le pone el ángulo, ¿no? Bien. Entonces algunos dicen, no, es esta, el refractado, no puede ser el refractado este. Es esta, este incidente. Pero todo va a depender de cuál es el incidente, ¿sí o no? Entonces, tú ves el incidente, el reflejado va a estar en el mismo medio, y el refractado en el otro medio. Claro que aquí es como un ángulo, ¿no? Con un ángulo, ¿no? Porque si fuera así, si fuera el incidente así, por ejemplo, ¿no? El incidente así, ¿no? El reflejado y el refractado, ¿sí o no? Si fuera así con una incidencia normal, por ejemplo, si esto fuera el incidente, este sería el reflejado y esto sería el refractado. ¿Sí? Ok. Bueno, eso lo van a ver ustedes en la práctica. No, lo que pasa es que a veces estamos en la práctica, ya como esta práctica se hace con láser, ¿ya? Entonces el estudiante está viendo cuál es el ángulo incidente, el refractado, y después no sabe cuál es. Y a veces ahí se toman medidas, o sea, cuando van allá a dar sus datos, a veces yo digo, pero esto, ¿qué pasó? Bueno, vamos a definir lo que es ultrasonido, infrasonido. Bueno, entonces el rango audible para los humanos es de 20 Hz hasta 20.000 Hz o 20 kHz. Todo esto es el rango audible. Y esto de acá es ultrasonido y para acá infrasonido. Ya, eso es para los humanos, el rango audible de 20 Hz a 20 kHz. ¿Qué es un ultrasonido? Mayor de 20 kHz. Infrasonidos menores de 20 Hz. O sea, imagínate un ultrasonido, yo puedo meterle al oído y no va a hacer nada. O sea, no me va a afectar. ¿Por qué? Porque nuestro rango no es el rango audible.
Imagínate, ¿no? Que si esto fuera, no se podría ni hacer no se podría utilizar en obstetricia, por ejemplo. O sea, es inocuo para los humanos, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este rango es donde somos capaces, pues, de, ¿no?, estimular lo que se conoce como la audición. Son ondas de presión. ¿Por qué son ondas de presión? Porque lo que se perturba es la presión atmosférica del lugar. ¿Ya? Entonces, la presión acústica es una presión manométrica. ¿Ya? La presión acústica. O sea, la presión acústica es justamente, digamos, el valor de esa amplitud. De esa amplitud. Acuérdense que ya hemos visto, ¿no? La perturbación tiene una amplitud, ¿sí o no? Entonces, esa amplitud, ¿no?, está relacionada con la presión acústica. Yo ahorita estoy, pero milésimas, ¿no? Milésimas. No es mucho, milésimas. Pero si acá revienta una granada, es eso. Una amplitud bastante grande que va a ser capaz de romper esos vidrios. Y no es que las esquinas van a romper, sino la onda, pues se llama onda expansiva, ¿no? O sea que no es más que una onda que se propaga. ¿Por qué? Porque esa onda lo que propaga es energía. No materia, energía. La R que significa. ¿De acuerdo? Es el infrasonido, el ultrasonido y el del medio es. No, yo le he puesto rango audible. Rango audible. Ajá, para los humanos. Pero acá también está, pero audición humana está acá. Ok. Pero también la propagación, ¿no?, de estas ondas sonoras, no es completamente libre, sino que el medio ofrece resistencia. Y eso se conoce como impedancia acústica. Y está definido como Z, y esto va a ser la densidad. ¿De quién es la densidad? Del medio. Densidad del medio. ¿Ya? Y C en este caso es, bueno, C es la velocidad del sonido. ¿Ya? Velocidad del sonido en dicho medio. Así es. La velocidad del sonido en dicho medio. Pero ¿qué hemos visto? Que los sólidos tienen mayor densidad, ¿sí o no? Y también el sonido se propaga con mayor velocidad en los sólidos. Por lo tanto, nuevamente se puede observar que esa impedancia va a ser mayor a los sólidos, líquidos y gases. O sea, los sólidos ofrecen mayor resistencia a la propagación del sonido. Hay una técnica diagnóstica bien interesante que se llama acumetría. Acumetría se llama. Es una técnica diagnóstica cualitativa. ¿Qué significa resistencia? Técnica diagnóstica cualitativa. Acumetría. La cuantitativa es una audiometría, ¿no? Entonces, esto se hace interesante porque utilizamos un diapasón. Un diapasón que esos diapasones se pueden generar frecuencias fijas, ¿no? Fijas. Entonces, lo perturbamos y, digamos, si el tallo, ¿no?, de ese diapasón, lo ponemos aquí en el apéndice, ¿no?, mastoides, lo ponemos ahí y empezamos a escuchar el sonido. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Llega un momento en que desaparece, y justamente cuando desaparece,
lo pones aquí, ¿no? En la parte, digamos, delante de la cavidad externa, ¿no? Del oído externo, ¿no? Así. Le pones ahí y sigues y vuelves a observar, no, vuelves a detectar ahí el sonido. Entonces, hace una variación ahí o una diferencia entre lo que es la transmisión a través de sólidos y a través del gas, ¿no? Del aire, ¿no? Del aire. ¿Ah? Entonces, en función a eso, se obtiene ahí para ver algún tipo de hipoacusis. ¿Ah? Es una técnica cualitativa. Dime. Sobre la tesis se sabe que la velocidad del sonido ¿Cómo? en la resistencia, se Sí. sabe que es la velocidad de dicho medio, ¿no? Y la Densidad densidad es, ¿qué es exactamente? del medio. Densidad del medio. Del medio. O sea, por eso, ¿no? En sólidos la densidad es mayor. Y la velocidad del sonido también es mayor en los sólidos. Por lo tanto, esa impedancia va a ser mayor, mucho mayor en los sólidos. Luego, líquidos, luego gas. Interesante esa técnica de apometría. Doctor, entonces si aumenta la densidad, aumentaría la impedancia, y si aumenta la velocidad, también aumenta la impedancia. Claro. Entonces, en vez de estar teniendo dos variables, o sea, densidad y velocidad, una sola, que es impedancia, ¿no? Y con eso se puede encontrar, digamos, inclusive la intensidad, la intensidad, ¿no? La intensidad reflejada, refractada, ¿no? Ya son aplicaciones, por ejemplo, en la parte de ecografías, ¿no? Ecografías, por ejemplo, utilizan ahí lo que es el helio, el helio. Y eso es bien curioso, ¿no? Porque, o sea, lo que yo les decía es que aquí ya no hay la lógica, ¿no? Mira, yo pongo el gel y más bien aumenta la refracción. Imagínense. O sea, cosa que, oye, ¿cómo puede aumentar si estoy poniendo algo? Es que ya es física moderna, ¿no? Física moderna. O sea, los fenómenos que ya no son, digamos, a priori, que uno podría deducir, ¿no? Sino hay muchas, tiene que ver con la interacción ya de estas ondas con la materia, ¿no? Y así. Cuando hacen algún tipo de ecografía, usan el traductor, pero a la vez también le echan agua a la piel y ahí empiezan a realizar la ecografía. ¿El agua es un medio también conductor o sea, en qué les ayuda el agua? ¿O de qué les va a servir el agua para Lo que pasa es que ese gel se utiliza dos cosas. Uno es para no ver o mejor dicho, no haya entre la piel y el traductor aire. Ajá. ¿Ya? Para que no haya aire, porque si hay por ahí hay un poco de aire, lo va a reflejar casi todo. Entonces lo que queremos es que ingrese, ¿no? Ingrese esa señal. ¿Y cómo lo hacemos? Con ese gel. Pero ese gel tiene no es cualquier gel, o sea, ya es un gel preparado, que tiene que ver con la impedancia del traductor y también de la piel. Entonces ahí se logra, ¿no? Porque si no se logra cómo aumentar, digamos, en este caso, la refracción. Porque a veces lo hacen también con el alcohol que lo hacen. Sí, ya hay mucho, pero preferible se utiliza los otros, ¿no? Así es. Ok, entonces, con esto vamos a terminar, ¿no? Esto era lo primero que habían, cuando entraron ustedes, entonces, vieron esto, ¿no? Bueno, ¿qué vemos entonces ahí?
nivel de intensidad. Entonces vamos a, por acá. Por aquí va a estar la intensidad. Esto tiene una escala lineal, por si acaso. ¿Ya? Una escala lineal. Para el caso de los humanos, esto va de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado hasta 1 watts por metro cuadrado. Aparentemente uno podría decir es pequeño, 10 a la menos 12, pero si tú te vas de 10 a la menos 12 hasta 1, es bastante, es 10 a la 12 veces. Entonces, como te decía, ¿no? Cuando tienes cantidades bastante grandes o pequeñas, relativamente, se utiliza el nivel de intensidad, ¿no? En química también, de repente cuando ustedes vean por ahí pH, también, ¿no? El pH se utiliza también esta escala logarítmica. Y ese es el objetivo, ¿no? Trabajar con esos logaritmos para no tener muchos, esas cantidades bastante grandes, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo voy a convertir entonces esto a ¿qué? A nivel de intensidad. ¿Ya? Nivel de intensidad, esto tiene una escala logarítmica. O sea, cuando yo hablo de escala lineal, ¿ya? Puedo sumar, así. O sea, si en un punto llega una intensidad de 10 y en ese mismo punto llega otra onda con 20, la intensidad total se suma, ¿ya? Eso se puede hacer eso, cuando es intensidad, cuando es una escala lineal. Pero cuando es una escala logarítmica, yo no puedo sumar el nivel de intensidad, ¿no? 1 más el nivel de intensidad 2 no puedo sumar. Lo que tengo que hacer es más bien llevarlo, si tengo nivel de intensidad, lo llevo a intensidad y en intensidad ya lo sumo. Pero lo que vamos a hacer acá es llevar, ¿no? A partir de esta ecuación, ¿no? Y ahí lo voy a corregir, creo esto. En vez de B lo voy a poner nivel de intensidad, 10 logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Ya? Este I sub 0 está relacionado con el umbral de colisión para los humanos, que es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta es la intensidad. Quiero llevar a cuánto corresponde el nivel de intensidad, ¿no? Entonces, aquí, para una intensidad 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Ok. Entonces, el nivel de intensidad, 10 logaritmo, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, entre I sub 0, que es también 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Bueno, acá se va 10 logaritmo de 1. Ajá. Pero el logaritmo de 1 es 0. 0. Por lo tanto, es 0 decibeles. Entonces, intensidad equivale a 10 a la menos 12, pero el nivel de intensidad esto equivale a 0 decibeles. Ahora vamos a ver aquí el umbral de dolor. ¿Ya? El umbral de dolor es, en este caso, sí, ese es el umbral de dolor. 1 watts por metro cuadrado es el umbral de dolor. Y esto es igual a 1 watts por metro cuadrado. Entonces, NI 10 logaritmo y 1 watts por metro cuadrado Sobre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. watts con watts se van. ¿Ok? Mira, 10 a la menos 12 pasa arriba Pasa, ajá. como 10 a la 12. Solamente. Entonces, logaritmo de 10 a la 12. Ajá. Y por propiedades de logaritmos, este exponente pasa a multiplicar esa constante, que es 10, y por el logaritmo de la base, este logaritmo decimal, que es 10, y esto es igual a 1.
el logaritmo decimal de 10 es igual a 1, entonces esto sería 120 Décimas. Entonces ahí está la Decibe. 120 Décimas. decibe. Entonces para cualquier intensidad yo puedo aplicar aquí, ¿no? Puedo aplicar esta fórmula, ¿ya? Para llevar intensidad a nivel de intensidad. Pero ¿qué pasa? Mira acá, tengo, digamos, nivel de intensidad de algunos sonidos comunes. Por ejemplo, en una fábrica, ¿no? Dice 80 decibeles, ¿no? Una oficina tranquila, ¿no? Mira, oficina tranquila, 50 decibeles. Conversación normal, 60 decibeles. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo ¿no? tengo, ¿no? Por ejemplo, a ver, una conversación, dice, ¿no? Una conversación normal, ¿no? Tiene, ¿no? Un nivel de intensidad ¿de cuánto? De 60. De 60 decibeles. Entonces, lo preguntamos, ¿cuál es su respectiva intensidad? ¿Cuál es su? Segunda sonora, como ahí se hace el contexto. Entonces, bueno, yo tengo ahora que encontrar el I. Los tengo que despejar, ¿sí o no? Entonces, NI, acá se ve. Sí. Entonces, NI sobre 10, ¿no? Sí. Sobre 10. O sea, este 10 pasa a dividir acá. Claro. Y voy a tener logaritmo Logaritmo de I. y sobre I sub 0. Ajá. Ya ves. Pero ahora yo tengo que aplicar antilogaritmo. Ya ustedes saben las operaciones, ¿no? O sea, si tengo multiplicación, lo contrario es Esa es división. división, sí. Si tengo potenciación, lo contrario Cuadrado, es raíz cuadrada. raíz. Raíz. No raíz cuadrada, raíz. ¿No? Si tengo, en este caso, logaritmos, tengo antilogaritmos. Ah, Y si tengo diferenciales, tengo integrales, ¿no? claro. O derivadas integrales. Ujú. Ahí termino. Entonces, como este es un logaritmo decimal, la base es 10. Claro. Pero bueno, no es una clase de matemáticas, sino que vamos a utilizar estos resultados, ¿no? Entonces, esto sería aplicando antilogaritmo, entonces sería I sobre I sub 0. Esto va a ser igual a ¿qué? A la base, que es 10 elevado a esta cantidad que sería el exponente. NI sobre 10. ¿Ok? Pero ¿cuál es mi objetivo? Es encontrar la intensidad. Y esto va a ser igual a I sub 0 multiplicado por 10 elevado a la NI sobre 10. Ujú. ¿Ok? Entonces, si aplico esto ya al problema, bien. Y esto de acá es 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Entonces sería por 10. 10. NI es 60 Es sí, sí. sobre 10. Sería 60 sobre 10, facilito. 10 10 a la menos. a la menos A 6. ver. Tengo 6, ¿no? 10 a la menos 6. Watts. Ok. Ahí no voy a tener mucho problema. El problema sería cuando de repente no sea un número entero. Ah, Si no es un número entero, imagino, de repente estoy teniendo ahí y por ejemplo, puedo tener aquí igual a 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado por 10 elevado de repente a la, vamos a poner acá 5,3 entre 10. O de repente lo pongo 53. Sí, 53. ¿No? Por ejemplo. 5,
para un NI igual a 53 decibeles. Sería 53 entre 10. Entonces, Sería 5,3. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y aquí 10 elevado a cuánto? Así, A 5,3. Ujú, Claro, puedo hacerlo. claro. 12 menos 5.3. Sí. Claro, ya. Pero Menos. Tienes que ya representarlo pues, en números, ¿no? O sea, ya no como exponentes. Ujú. Entonces ahí utilizas tu calculadora, 10 elevado, ¿no? Pero ya la calculadora lo hace, ¿no? O sea, pero en sí, el procedimiento es el mismo, ¿no? Solamente se hace los cálculos. Bueno, entonces, doctor, entre la diferencia del ejercicio de la derecha de arriba y el de abajo, ¿cuándo puedo usar? Los dos puedo usar. No, pues como guste. Como guste, pero. Claro, por ejemplo, allá ya queda, ¿no? O sea, 10 a la menos 6, ya eso se entiende. Pero cuando sale, por ejemplo, a 5,3, claro, ¿cómo? Sí. A veces sale negativo, será mayor, grande, menos. Lo más que todo, cuando ya quieres comparar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente es mayor, es menor que ese valor, no sé, 10 a la 5 punto, ¿cuánto es? Entonces ahí tienen que ustedes revisar sus calculadoras, porque yo me he dado cuenta que algunas veces están en notación científica y el alumno solamente te copia lo que está. Por ejemplo, vamos a suponer que sale un resultado, 1,2 es igual a 5, y por aquí hay un menos 3, por ejemplo, la pantallita. Tiene que saber, o sea, qué es lo que está calculando, o sea, cómo presenta los resultados. Entonces, el estudiante, copia esto nomás, 1,2, 3, 4, 5. Pero este está mal, ¿no? Porque de repente debería ser por 10 a la menos 3. Ujú, claro. De repente, ¿no? De repente, si esa es la forma como está haciendo. Hay algunos que le ponen, por ejemplo, sale la 1,2, 3, 4, 5 y sale así, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que se pone 10 elevado a. Es lo mismo, pero uno tiene que saber cómo está dando ¿no? Cómo está dando los resultados. Inclusive hay algunas calculadoras en que te da fracción. Y me dicen, profesor, ¿cómo lo conviertes esto? Lo que pasa es que las calculadoras no son iguales todas. Yo podré saber algunas, pero no todas. Entonces eso. Tienes que En apretar. otras palabras, bueno, ya saben que ¿no? Se va a evaluar esto. Así como les dije, ¿no? Va a venir conversión de presión y no me hicieron caso.